Voy a empezar trayendo a la memoria un hecho que muchos usarán el término, pero tal vez no recuerdan exactamente qué fue lo que pasó. Muchas veces hablamos de una victoria pírrica, cuando uno tiene una victoria que en definitiva representa un costo tan alto y con tantas probabilidades de que las cosas salgan mal que termina por comprometerte el futuro. Este es un concepto que viene desde la historia, tomado de Pirro de Piro en el año 319 a.C. al año 272, que fue un general griego. Pirro de Piro fue rey también y conocido por sus habilidades militares, ¿no? En la, en la ciudad griega de Tarento, al sur de Italia, fue llamado para resistir el avance de la República Romana durante lo que se conoció como las guerras píricas. Aceptó esa invitación, llevó un ejército que incluía, bueno, tropas experimentadas, elefantes de guerra, lo cual era una innovación militar para la época. Tuvo dos batallas claves. Una fue la batalla de Heraclea en el año 280, donde derrotó al ejército romano, derrotó sí, al ejército romano, gracias un poco al impacto que significaron la aparición de elefantes de guerra con guerreros que no estaban acostumbrados a ver esas bestias, ¿no? Pero sufrió grandes bajas entre sus tropas y en la batalla de Asculo, un año después, Pirro volvió a ganar, pero el costo fue enorme y sufrió tantas pérdidas que terminó diciendo, por lo menos la historia atribuye una frase que dice: otra victoria más como esta y estaré perdido. ¿Por qué arranco con esto, no? Porque creo que es un poco lo que está pasando en Siria. Pirro lo que hizo fue, en realidad, mostrar que el costo a veces de una victoria puede superar los beneficios que se obtienen. Que el vencedor puede quedar debilitado en una posición insostenible a futuro, a pesar de haber logrado la victoria en un corto plazo. Finalmente yo creo que Occidente hizo su jugada, ¿no? Nosotros veníamos diciendo qué es lo que va a pasar, hizo una de sus jugadas, tal vez hasta ahora la más importante, cuando decíamos que iba a haber grandes movimientos en el final de año y antes de la asunción de Trump. Bueno, la caída de Bashar al-Assad fue algo que llamó la atención, que se dio de un día para el otro, que fue algo, podríamos decir, sorpresivo para la inmensa mayoría de la gente. Siempre hay alguien que lo ha visorado, que lo ha podido prever, pero en líneas generales todos consideraron eso, ¿no? Que era algo inesperado, por lo menos en la forma en que se dio. Al-Assad podía llegar a caer, pero no en esta velocidad y de esta forma. Había razones, Bashar al-Assad no se había sentado bien en el poder. Ya el otro día hablamos sobre su historia. Era un personaje, es un personaje en realidad, que no llevaba en la sangre la lucha por el poder, ¿no? Eso que muchas veces uno dice de los políticos, bueno, no era el caso de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad era alguien que creo que tenía pensado para su vida otra carrera y que terminó más por los hechos del destino que otra cosa, liderando un país en una situación absolutamente complicada. Su gobierno estaba en una situación precaria, los números de Siria estaban muy complicados también, nunca había logrado terminar de erradicar a la insurrección yihadista y de otros grupos asociados, y este cuadro había generado una sangría en la economía siria que de alguna manera se intentó contener con alzas de impuestos y presión tributaria sobre los sirios, pueblos acostumbrados al comercio, que esa forma de asfixiarlos, bueno, terminó generando mucha resistencia. Entonces eso, sumado a las sanciones que fue recibiendo Siria, a que Estados Unidos se quedó con los pozos petroleros y nunca se los devolvió, todo eso generó un clima de cansancio y hartazgo en la sociedad siria, que terminó por recibir
bien a supuestos liberadores. No hubo focos de agresión hacia ellos, por lo menos considerable. La población en general los recibió bien, inclusive muchos sirios volvieron del exilio, ¿no? ¿Qué había pasado? Bueno, lo que todos imaginamos, ¿no? La CIA, el MI6 británico, la Mossad israelí y el MIT turco, que es la agencia de inteligencia turca, habían probablemente armado un golpe contra un gobierno que ya consideraban débil. Bashar al-Assad no estaba en condiciones de seguir. Tenían distintos motivos. O sea, si uno ve a quién responden esta gente, uno encuentra múltiples características, múltiples intenciones, múltiples necesidades, pero todas en definitiva conjugaban en lo mismo. Bashar al-Assad estaba de más ahí, sacarlo era un punto de coincidencia entre todos, ¿no? Curiosamente, yo creo que a esta misma situación llega Irán y Rusia, porque ellos toman conocimiento de lo que pasó, no fue tan sorpresivo como dicen, esto ya por lo visto en la inteligencia se había previsto, y decidieron que no justificaba intentar sostener un gobierno con estas características. Bashar al-Assad estaba demasiado desprestigiado, era demasiado el esfuerzo que había que hacer y era demasiado poco los beneficios que se obtendrían a cambio. Por lo tanto, no justificaba en la situación particular en que se está viviendo hacer ese enorme esfuerzo, ¿no? Al-Assad vio la posibilidad de irse. En principio, las crónicas, inclusive las propias crónicas rusas, habla de que se habría llevado 135 mil millones de dólares, que básicamente son las riquezas del tesoro sirio. Habría que ver si esto realmente es así, ¿no? Pero no sería descabellado pensarlo. Rusia, un poco tal vez por eso, otro poco para mostrar que no abandona a sus amigos o a quienes ha apoyado, simplemente le dio asilo político. Pero lo que se impuso fue el pragmatismo. Esto es una cosa que a veces a todos nos cuesta entender, habituados a ver la geopolítica como una película entre el bien y el mal. Nosotros por cuestiones particulares podemos tener intereses o simpatías por un grupo, lo más aconsejable sería tener simpatías, tener simpatías sí, pero dado los intereses, o sea, que los intereses de ese grupo coincidan con los de lo que están defendiendo, porque cuando se idealizan gobiernos que finalmente no responden a los intereses propios, bueno, pasan cosas desagradables. Nosotros lo vemos constantemente con la Argentina, con su relación con Israel, con Estados Unidos y con el Reino Unido. Países todos que han sido hostiles con la Argentina de distintas formas y que Argentina insiste en tomarlos como ejemplo y alinearse con ellos en una posición que no es solo sumisa desde lo moral, sino que es impráctica desde lo político, que solo sirve para que el país esté cada vez peor. Bueno, esto es lo que de alguna manera ha pasado. Rusia hizo una evaluación fría de la situación y consideró que tenía algunos puntos de interés. Rusia no quería salir de Siria dando un espectáculo bochornoso como hizo Estados Unidos en Vietnam o que hizo cercanamente en el tiempo en Afganistán, y negoció primero la inmunidad, se le dio la inmunidad, las tropas rusas han ido prácticamente sin ningún tipo de conflictos hacia la base aérea de Latakia y hacia el puerto de Tartus, que son los dos puntos donde se concentraban. Hay informaciones medias contradictorias, pero en principio parece que han ido reforzando. Si bien algunos dicen que están preparándose para la evacuación, otros dicen que en realidad han llegado equipos para reforzar las posiciones. Y que habría un diálogo sobre cómo permanecer, cómo negociar esas bases. En algún momento Siria alquilaba esas bases, es algo que suelen hacer muchos los países, a Rusia, pero luego decidió, bueno, a partir de esto ha quedado probablemente en la nada, a partir
de la necesidad de que Rusia defienda al gobierno de Bashar al-Assad, que estaba bajo asedio. Y los objetivos de Rusia son sostener esas bases, no ya el gobierno de Siria, no Siria como país, sí tener esos puntos de anclaje que le permiten el aprovisionamiento hacia África con mayores facilidades, al menos hasta que tenga otras bases que la puedan reemplazar. Algunos especulan con bases nuevas en Argelia, otros en alguna parte de Libia, negociando con un sector de Libia. Veremos qué es lo que finalmente sucede, pero eso sería más o menos la situación de Rusia. Irán también tiene otras prioridades. Bueno, primero sostener a su gobierno bajo un absoluto y continuo asedio de Occidente y de Israel, sostener a los grupos proxy, como los hutíes o Hezbollah, que necesitan colaboración económica y también militar, y también básicamente resistir la ofensiva israelí, que tiene armas nucleares y que impide que la solución sea una guerra común, naturalmente, como se daría en otras circunstancias. Siria, perdón, Siria, Irán tiene una capacidad militar seguramente para derrotar al ejército israelí, pero no lo podría hacer si Israel utiliza sus armas nucleares. Por lo tanto, la estrategia que tiene que seguir Irán también no puede ser de confrontación directa. Por lo tanto, la decisión de Irán fue, bueno, retirarse y esperar una mejor oportunidad. ¿Por qué? Porque en realidad ellos confían, los iraníes, por lo menos lo que hemos podido estar hablando hasta ahora, ellos confían en que realmente tienen capacidades para seguir sosteniendo el apoyo a los hutíes y a Hezbollah, que no es cierto que la presencia de Israel vaya a impedir que eso siga sucediendo, eh, y que su prioridad es en realidad enfrentar la amenaza israelí y, en definitiva, coinciden con los rusos en que si los sirios quieren rendirse y no quieren luchar, no hay mucho que se pueda hacer. No tienen capacidades ni voluntad como para ocupar directamente el país. Eh, Todos de acuerdo, entonces, más o menos, por una razón u otra, el propio Bashar al-Assad prefiere irse, prefiere asilarse y vivir una vida tranquila que seguir en la función que estaba desempeñando al cargo de Siria. Eso explicaría por qué 20.000 guerrilleros, mediocremente armados, mediocremente entrenados, por más apoyo que tengan después de grupos especiales o de inteligencia de la Siria, de Occidente, de Ucrania, que no las nombramos, en realidad tienen la oportunidad de vencer en apenas 10 días, 11 días, a un ejército regular como el ejército sirio, con más de 250, 300 mil soldados y con un equipamiento que había sido modernizado por Rusia. No hay otra explicación que simplemente lo quisieron pelear. Si hubiesen querido pelear, mínimamente por lo menos esto se hubiese dado con mucha mayor lentitud. Yo creo que eso también era lo que esperaba Rusia e Irán como para intervenir. O sea, la situación era bastante clara. Si se producía una ofensiva general, el ejército sirio tenía efectivos y equipamiento más que suficiente para esterilizarla. Y en caso de que no pudiera hacerlo por una razón X y hasta ahora impensada, tendría Rusia e Irán el tiempo suficiente, algunas semanas, para poder desplazar sus efectivos sin resentir sus operaciones actuales. Bueno, esto no se dio así porque lo que parece que nadie contó fue que se iban a, a rendir, como se rindieron los soldados sirios que iban a huir de esa manera, y seguramente Rusia, que negoció en Doha con Irán y otros países esta situación, eran todos conscientes de lo que había, no había voluntad de pelear y podían haber estirado esto, pero después había que hacerse cargo de sostener esto en el tiempo, que esa es la parte que en general a la gente le cuesta más entender. Ganar una batalla es difícil, tener la victoria en una guerra es muy difícil inclusive, pero
sostener esa victoria durante mucho tiempo es mucho más difícil. Eso fue lo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam, le pasó en Corea, le pasó en Afganistán, le pasó a los propios rusos en Afganistán. Uno puede entrar y conseguir llegar al poder, pero después mantenerse con el paso de los años es una gran complicación y parece que, bueno, estos países han decidido que no era el momento. Entonces viene la gran respuesta que todo el mundo imagina, y que por lo menos es lo que cada vez suena más fuerte. Bueno, entonces ganó Israel, Turquía y Estados Unidos, perdió el modelo multipolar. Ahora, ¿qué pasa si analizamos y ponemos esto bajo la lupa? Que esta es la parte que yo veo que muy pocos lo están haciendo. Hay muchísimas noticias, por eso siempre digo, las noticias es una cosa, el análisis de lo que pasa es otra. Entender lo que pasa es lo clave, porque uno puede disponer de decenas, cientos de noticias diariamente y sin embargo si no las sabe encadenar, si no las sabe interpretar, las conclusiones suelen ser equivocadas. Por eso también hay mucho miedo y hay cosas que creo que sería buena discutirlas. Una, por ejemplo, Turquía es el gran ganador, es el que aparentemente salió mejor parado de esta historia. Los yihadistas tienen relaciones estrechas con el gobierno turco, han sido apoyados. Erdogan públicamente salió a decir que quería la victoria de ellos, por lo cual parece cerrado el tema. Pero yo les he comentado, y ahora es hora de ir revisando esta historia, que Erdogan pudo haberse atribuido un mérito que no le corresponde plenamente. ¿Ellos apoyaban a estas guerrillas? Sí. Ahora, ¿esto fue una operación planificada por Turquía o fue una operación que se daba y que Turquía decidió sumarse a la misma? Y luego adjudicársela como creación propia con el fin de aumentar el prestigio internacional, porque en definitiva, la población, por un lado, toma en cuenta quién tiene razón, quién es el bueno y quién es el malo, por lo menos a su juicio, pero también quién es el poderoso. Y a veces ser poderoso es mucho más eficiente que ser bueno. Ser bueno y no tener poder de nada no sirve, sirve mucho más ser malo y demostrar que se puede ejercer, porque finalmente ante el malo que está dispuesto a ejercer su poder es más fácil negociar que con un bueno que puede tener, como decíamos, muy buenas intenciones, pero realmente no tiene ninguna capacidad de ponerlas en práctica. Turquía entonces, como decíamos, aparece como el mejor parado, pero tiene un problema, hay un nubarrón en la situación esta, que es la cuestión del Kurdistán. Porque si se forma un Kurdistán, o sea, un estado kurdo, en las tierras que reclama el pueblo turco, que es interesante volver a eso que hablamos el otro día, ¿qué lo hablamos con Nicolai? Fue. No me acuerdo con quién lo hablamos, o lo hablamos en la charla con el Sheikh y con otros religiosos, pero que hablamos del tema del Estado y, y es entender esa diferencia. O sea, los turcos, perdón, los kurdos son una nación, pero no son un Estado. Entonces nunca han tenido un Estado y si nunca uno tiene un Estado, es muy difícil poder consolidarlo. Sobre todo cuando ese territorio está ocupado por otros estados que sí tienen esa entidad jurídica. Entonces, ser la nación kurda sí existe, lo que no existe es el Estado kurdo, no existió en la historia un Estado kurdo, y ahí es donde está el meollo del tema. Ellos quieren tener su Estado kurdo, y atrás de ellos está Estados Unidos, porque muchos pueblos quieren tener estados propios, todos quieren ser independientes y manejar la caja. Pero por otro lado, no siempre se tienen los respaldos. Bueno, en el caso del Kurdistán tienen buenas relaciones con Israel y con Estados Unidos, pero sobre todo con Estados Unidos, que quiere una alternativa a Israel y que de alguna manera quiere una alternativa a Turquía, porque en caso de un enfrentamiento con Rusia, no alcanza con una Turquía que uno nunca sabe bien qué es lo que va a hacer, y con un Israel que probablemente va a ser arrasado por sus vecinos en una situación así, o por lo menos en el mejor de los casos para Estados Unidos va a necesitar ayuda para enfrentarlo. Si ahora para enfrentar a básicamente algunos grupos guerrilleros está necesitando todo el apoyo de Occidente, imagínense si enfrentaría a un Estado organizado como Irán. Entonces, en estas condiciones,
la emergencia del Kurdistán como Estado sería una muy buena noticia para Estados Unidos, pero a la vez es una muy mala noticia para Turquía, porque parte de ese Kurdistán requiere una parte del territorio turco. Y obviamente Turquía se niega a ceder su territorio. No solo eso, sino que está enfrascado en una lucha de décadas con el partido kurdo del Kurdistán, el PKK. Y el PKK, que había nacido por izquierda, por eso mucha gente se confunde, con simpatías de la Unión Soviética, después de la caída soviética, o ya cercana a la caída soviética, comenzó a virar su posición y terminó aliado de los Estados Unidos. Entonces los kurdos son aliados de Estados Unidos, no son enemigos de Estados Unidos. Una gran confusión que tiene mucha gente. Por eso yo hablaba la cuestión del progresismo, los peshmerga, que traían a las mujeres, que sacaban fotos y todo, pero eso era en campaña de la CIA, que estúpidamente el Partido Comunista, por ejemplo, llevaba por toda América Latina mostrando a las mujeres y hablando de la victoria, la victoria sobre el patriarcado de las mujeres, cuando en realidad era la CIA la que estaba detrás de eso. Bueno, se dan cuenta lo filosas y peligrosas que son estas ideologías, ¿no? Cuando no se entienden y se apoyan. Y además a Estados Unidos le serviría para tener una relación menos dependiente de Turquía. Porque hoy las bases en Turquía para Estados Unidos son muy importantes y mañana puede haber problemas. De hecho ya lo ha habido un intento de golpe que sostuvo la CIA con Gulen, que recientemente falleció, contra Erdogan. Y han tenido enfrentamientos múltiples con los turcos, porque los turcos tienen una visión imperial. Ellos quieren hacer su política de alguna manera con la India, como la India. ¿Están a favor de los rusos o a favor de los Estados Unidos? No, están a favor de ellos. O sea, ni de uno ni de otro. Entonces a veces están de un lado, a veces están del otro, por eso de los dos bandos hablan de traiciones, porque los turcos compraron el C-400, porque los turcos fueron expulsados del programa del F-35, pero a la vez también derribaron aviones rusos. Entonces, un gran problema que Erdogan mantiene ahí en equilibrio. No importa si es bueno o malo, importa si es hábil o no, y Erdogan hasta ahora mostró muchísima habilidad en esto. Entonces, para Estados Unidos, tener un Estado ahí, limítrofe con Turquía, que le responda, es una muy buena alternativa. Por lo tanto, mira con muy buenos ojos la cuestión del Kurdistán, pero esto lo enfrenta más con Turquía. Entonces Turquía hasta tal punto que ya está hablando de enviar, o ya está empezando a enviar las primeras tropas para ampliar sus posesiones en el norte de Siria, hasta destruir, dice, el tema del partido kurdo. Ahora, el problema del PKK no es el único, porque sabemos que mientras la población mayoritaria sean los kurdos, van a tener que eliminar a la población local, lo cual el problema va por lo menos para largo. Y además tiene un segundo problema, porque uno dice, bueno, pero aprovechó para ampliar su territorio. Sí, pero esto tiene un costo. Y controlar la población kurda significa un costo creciente y alto que va a tener que mantener por mucho tiempo. Y la economía turca está al límite de las posibilidades. Ha conseguido sostener el esfuerzo de guerra, porque Turquía también vive metido en problemas, pero hay muchas tensiones internas en Turquía, hay malestar, la gente reclama mejor nivel de vida, no todos lo apoyan a Erdogan, y un nuevo frente significa muchísimos más gastos, por lo tanto probablemente mayor presión económica sobre la población para sostener otra guerra que finalmente se puede volver impopular. Entonces, a Turquía le conviene esto o le convenía en realidad un acuerdo con Bashar al-Assad, tener a raya a los kurdos, sacárselo encima, pero que sea un problema en realidad sirio. Yo creo que ese es el principal problema, porque aparte jamás de ninguna manera puede permitir que se arme un Estado, aunque sea solo en el norte de Siria, porque eso va a devenir en una presión sobre la propia Turquía para que se da los territorios kurdos. Entonces, esto no es una buena noticia tampoco para Turquía. Que Turquía se haya montado en esto no quiere decir que sea una buena noticia.
Entonces, si uno puede considerar que si fue un ganador o un perdedor Turquía, yo creo que es neutro. Creo que la posición de Turquía es equilibrada, ha ganado en algunas cosas y ha perdido en otras con lo que sucedió en Siria. Y Turquía depende en general de cómo evolucione el conflicto, pero tener un país del tamaño de Siria en las fronteras desestabilizado no es una buena noticia, a la larga trae problemas. ¿El otro quién es? Israel, el otro gran ganador de esta historia, porque está clarísimo, está ocupando parte de Siria, inclusive dicen que va a ocupar Damasco, hay planes, aparecen funcionarios israelíes e inclusive rabinos en los nuevos territorios sirios que está ocupando Israel, haciendo planes para llevar colonos, ya se han visto imágenes de esta historia. Pero claro, hay un problema que pocos están teniendo en cuenta. Israel tiene apenas 7 millones de judíos viviendo en el país. Son un poco más de 9 millones, pero hay más de 2 millones de árabes. Entonces quedan 7 millones de israelíes judíos que son los que pueden ser el soporte para este proceso, porque los israelíes que son de origen palestino no son confiables, obviamente. Aún si trabajan para los israelíes, siguen sin ser confiables. Y ahora Israel quiere absorber un territorio con 17 millones de sirios. Que bueno, no sería Israel solo, habría otros que se quedarían con otras partes, todo bien. Pero son 10 millones. ¿Cuántos millones significa solo Damasco? Damasco y alrededores. O sea, ese es el problema que se le empieza a presentar. ¿Cómo Israel puede digerir semejante bocado? Tiene esa capacidad e inclusive tiene un problema a largo plazo. Supongamos que las FDI israelí puedan controlar el territorio sirio. Cosa que está en duda, ¿no? Porque hasta ahora están teniendo muchísimos problemas con Cisjordania y con Gaza. Tratar ahora de anexar todo eso y tenerlo bajo control, porque los sirios, cuando empiecen a ver las banderas de Israel, no todos van a estar felices y se van a multiplicar las guerrillas y eso va a ser un pasto de reclutamiento para todo tipo de movimiento islámico que quiera luchar contra Israel y nominalmente por lo menos los que han llegado al poder lo son. Por lo tanto, si bien puede decir que hay complicidad de la dirigencia que fue creada por la CIA y por la inteligencia occidental, por otro lado, no podemos olvidar que la mayoría de los propios combatientes son gente que realmente cree en esta historia. Y esa gente no, si ahora ya tomamos Siria y estamos en la frontera de Israel, ¿qué es lo que estamos esperando? Porque hasta ahora la podías contener con que las tácticas, que cómo hay que avanzar. Pero ahora hay muchos que empiezan a decir, bueno, ahora hacemos el ejército del califato, del gran califato que quieren hacer, y marchamos contra Israel. Lo podrán contener un tiempo diciéndole, no, primero vamos a ir contra otros países y vamos a ser más poderosos y recién ahí vamos contra Israel. Puede ser, pero en el futuro es un problema para Israel. Y es un problema además para los otros países de las monarquías del Golfo, sobre todo, que son monarquías corruptas con visión muy occidental, irreconciliable con esta gente. O sea, ¿cuánto va a pasar para que quieran cambiar a los emires de, no sé, de los Emiratos Árabes, de Kuwait, de Bahrein, cada emirato tiene un emir diferente, que se empiecen a ir volteando de a uno, o para cuando se metan con los suníes. O sea, en el fondo, esta gente, e inclusive intente hacer después lo mismo con Turquía. Entonces, están sentados arriba de un polvorín. Haberles dado la posibilidad ahora de conducir un país, aunque sea en la situación en que está, es un poderío que nunca tenían. Entonces, sí, te manejaba la CIA, te manejaba la Mossad, pero de golpe te empezás a sentir poderoso. Entonces, ¿cuánto le sirve a Israel esta situación ahora? Con una economía, además, que está en problemas. Israel tiene dos graves problemas. Uno es la cantidad de habitantes. La tasa de natalidad de Israel es muy baja, excepto en los que ellos menos quieren, que son los judíos ortodoxos, que tienen 10 hijos cada uno. Bueno, excepto ellos, sobre todo los judíos que son sionistas y no son religiosos o que
no se meten en la parte más ortodoxa, suelen tener muy pocos hijos. Y si a esto le sumamos que por la cuestión de la guerra hay más voluntad de irse que de llegar a Israel, porque los judíos que viven en otras partes del mundo, no sé si hoy tienen como prioridad ir a luchar por Israel. Yo creo que la mayoría está cómodo en sus lugares de origen y hacerla de todo. No, sí, todo, yo apoyo a Israel, saco mi banderita, la sacudo, pero olvídate que me vaya allá a ponerme un uniforme y a pelear. Eso es otra harina de otra costal. Ahí a muchos le entra en duda su propio judaísmo. Entonces, cuando esa situación se empieza a dar, Israel tiene un problema. Y si a eso le sumamos que su economía depende mucho de la misma gente que está en el ejército, si uno los pone a pelear, la economía se resiente. Más aún que en situaciones normales por el propio efecto de la guerra y el esfuerzo de los gastos militares. Sí, Israel tiene mucha ayuda, mucho banquero que de otras partes ponen plata. Sí, todo el mundo pone plata hasta que se canse, todo el mundo pone plata en un proyecto que es viable. Cuando el proyecto empieza a ser vidrioso, los que ponen plata empiezan a dudar. Entonces muchos de los que son megamillonarios y que apoyan a Israel y que probablemente tienen nacionalidad de Israel y todo, si ven las cosas mal paradas, yo no sé si van a abrir la billetera con tanta facilidad. Algunos sí, otros no. Pero eso, comparado con la fecundidad que tienen los árabes, está en un gran problema Israel. Porque hay cientos de millones de árabes que los están rodeando y no se puede ocupar ese territorio y manejarlo manu militari. O sea, tenés que usar otras formas. Y Israel no entiende formas de convencimiento que no sea la propia fuerza de las armas. Vemos lo que ha hecho históricamente en Palestina y sabemos cómo Israel se comporta en los territorios ocupados. Eso mismo es lo que va a empezar a hacer con los sirios. Si tuvo este lío con los palestinos, imagínense lo que va a pasar cuando ahora se sumen los sirios a este problema. Con una economía que flaquea y con un Irán que se está reservando y que va creciendo, y con un Estados Unidos que está en problemas, y que no todo Estados Unidos quiere apoyar a Israel. Estados Unidos, hay muchos estadounidenses que consideran a Israel un problema para ellos, un costo inapropiado, algo que no se debe mantener más, realmente una especie de parásito que tienen que mantener por presiones del lobby propio. El lobby que hay en Estados Unidos de Israel es el que obliga a que las autoridades hagan constantemente esos giros, tiene muchos legisladores, tiene mucha presión, han trabajado excelentemente durante mucho tiempo, pero claro, a medida que se enrarece la situación y Estados Unidos necesita salvarse a sí mismo, lo que antes se toleraba ahora empieza a ser cuestionado. Entonces tenemos ese problema con Israel, tenemos ese problema con su principal aporte de Estados Unidos, que duda hasta dónde y que además tiene otras prioridades, como ya sabemos, China, resolver el problema de Ucrania, tiene muchas cosas en que prestar atención y tiene un presidente que no se sabe bien para dónde sale, porque va a venir Trump y si bien nominalmente apoya y aplaude, también Trump es de agarrar y decir, bueno, ok, pero ustedes tienen que negociar esto. Y lo que Israel quiere es el gran Israel. Israel no se conforma con quedarse con Tel Aviv, Jerusalén como capital y alguna otra cosa más. Es mucho más grande el proyecto. Entonces Israel lo que hace es toma lo que le ofrecen y pide más. Y toma lo vuelve a y vuelve a pedir más. Así constantemente. Pero el objetivo final es otro, lo tiene muy en claro. Así que sostener a estos yihadistas, pero después meterlos a gobernar un país que van a transformar en un gueto, en el medio de una guerra civil, que los sirios en poco tiempo empezaron a darse cuenta que si vivían mal con Bashar al-Assad ahora van a vivir peor, es un grave problema. Sobre todo van a vivir peor porque van a empezar los enfrentamientos militares, porque esta gente aún puede tener las mejores intenciones y tratar de que la gente viva bien en Siria para conseguir apoyo y todo, pero va a enfrentar tantas guerras y peleas internas que se va a transformar en algo imposible. Así que con o sin voluntad da lo mismo, porque lo que va a terminar pasando probablemente es eso, no vamos a ver una Suiza, vamos a ver algo más cercano a un país en guerra, transformado buena parte del país en un enorme gueto a cielo abierto, que es lo que va a hacer Israel con las zonas que va ocupando. ¿Buena idea para Israel meterse en esto ahora? Y más o menos.
Lo que pasa es que Israel tiene una apuesta de máxima. Israel busca eh, eh, hacer desaparecer a todos sus vecinos y la excusa para usar sus armas nucleares. Entonces, desde ese punto de vista puede ser una buena apuesta, porque esto es insostenible a largo plazo. O sea, si ya estaban con problemas, si tuvieron que retirarse ahora del Líbano y pactar con Hezbollah, ¿cómo piensan hacer con Siria? Y después van a volver con el Líbano porque va a recrudecer el problema con Hezbollah y así sucesivamente. Y las fuerzas de Hamas y Hezbollah se van a seguir nutriendo porque va a haber millones de sirios que las van a ir a integrar. Ahí es donde se empieza a ver el problema que ahí está toda. Mientras tanto, además tenemos un Estados Unidos que tiene prioridad a China. O sea, el objetivo estratégico de China, de Estados Unidos, es China, porque es quien los desafía. Pero mientras tanto, por estupidez de los demócratas, por lo que fuera, se metió en una guerra en Ucrania que la calculó mal y que no solo se ha transformado en un problema y no sirvió para desgastar a Rusia, sino que en realidad está desgastando al propio frente occidental. Tiene medio país disconforme o más con la intervención, la sociedad partida al medio, hasta el punto que muchos hablan de una división del país, y tiene una sociedad con hombres feminizados, en buena parte, no todos obviamente, pero en los sectores woke, con bolsones woke incapaces de combatir. O sea, gente que no tiene mentalidad para ser reclutada. Y sabemos que en la guerra se necesitan soldados. Además necesita salir de Ucrania con la mayor dignidad posible, para lo cual necesita sostener recursos. Y tiene una economía que está en caída libre. Y uno dice, no, está creciendo. Estados Unidos siempre vende que está creciendo, pero la realidad es que la economía de Estados Unidos es la mitad de lo que era con respecto al PBI mundial hace 50 años atrás. Estados Unidos tenía una economía que significaba para el mundo el doble de lo que significa hoy Estados Unidos. Esa fue su época de esplendor. Ahora está en retroceso, con una industria que básicamente depende de China, que produce caro y produce con mucho componente importado, a cuentagotas, mucho en México, lo cual son puntos débiles, más una estructura inmensa de 800 bases militares y flotas y flotillas por todas partes, a sostener, muchas encabezadas por grupos de portaaviones, que salen una verdadera fortuna y que Estados Unidos ya no puede sostener. Por eso es la deuda creciente, que es la otra parte que no se entiende. Estados Unidos sostiene todo eso con deuda, deuda, deuda. Eso significa que está tomando a crédito lo que consume. Sí, es un gran consumidor, pero no es un gran productor. Ahí está el problema. Entonces, produce servicios, pero no produce bienes concretos. Y los servicios empiezan a ser reemplazados también. El problema que tiene Estados Unidos es que está en absoluto declive y a medida que el dólar empieza a ser cuestionado, el riesgo de que se desmorone todo es evidente, porque con esa deuda y ese endeudamiento no puede sostenerse en el tiempo, porque no es una deuda grande pero manejable, es una deuda absolutamente fuera de control. Por lo tanto, necesita desprenderse de costos, que es lo que quiere hacer Trump, innecesarios. Medio Oriente es una pieza polémica, porque tiene importancia geoestratégica, geopolítica, pero Medio Oriente tiene un problema, es absolutamente costoso de mantener. Y a medida que se van revolviendo gobiernos en contra de Estados Unidos, la cosa se hace peor. Han perdido espacios en África, han perdido espacios en Asia, tanto con Rusia como con China. Y hay un descrédito en lo que es el sistema democrático liberal que se lo asocia con Occidente. Y necesita salir, como decíamos, de Ucrania bien, porque una desbandada en Ucrania va a ser letal para sus propios socios, que se van a dar cuenta que hoy ya no tienen paraguas defensivo. Meterse en este lío a defender a Israel, cuando muchos creen que es un lastre que hay que soltar, es un problema para Estados Unidos que lo hace complicarse. Y ahora que un país como Siria se desestabilice implica mayores recursos. Mucha gente dice, no, pero es negocio para la industria militar. Pero la industria militar es una parte de la economía militar, de la economía de Estados Unidos, una pequeña parte. El resto de la economía tiene que funcionar para sostener las ganancias de la industria militar.
Si eso se acaba, no hay industria militar que pueda sostenerse si no hay plata para pagarla. Ahí es donde tiene el problema de Estados Unidos. Seguir poniendo plata en guerras no le mejora la productividad. Por lo tanto, su posición cada vez es más débil. La experiencia además indica que detonar un país implica generar desestabilización regional, no solo en los vecinos, en toda la región, porque ahí se forman grupos armados que se nutren de una población que vive mal y que está descontenta. Muchísimos jóvenes se suman a los grupos. Y esto es una fórmula explosiva que además va a infectar los países con monarquías como la saudí. Todo el conjunto, ya termino, todo el conjunto funciona con esa lógica. Siria en realidad termina transformándose básicamente en un caldo de cultivo para todo el vecindario. ¿Y a quién le sirve esto entonces a mediano plazo? Porque en definitiva todos hemos tenido problemas. Rusia, Rusia ha tenido una acción que ha sido mal calificada en Occidente. En Occidente todo el mundo ha visto a Rusia como el gran perdedor. Sin embargo, Rusia ha perdido y ha ganado algunas otras cosas. Lo de Siria no es una buena noticia porque también tiene sus propios enclaves musulmanes y el crecimiento de estos grupos puede complicarle a Rusia sus posiciones internas. Inclusive, esto puede ser un problema a futuro. Lo mismo sucede con China. Un segundito, por favor. Lo mismo sucede con China, que ya tiene un problema con los uigures. Ayer comentábamos que ya están apareciendo armas sirias en manos de estos grupos que hasta ahora estaban bastante calmados y tranquilos, pero que ahora han extendido su situación hasta el punto de comprometer básicamente a otros sectores. O sea, ni China ni Rusia se pueden considerar ganadores. Lo de Rusia, porque bueno, sostenía el gobierno de Bashar al-Assad, tienen riesgo sus bases militares. Y lo de China, porque China tenía una actitud presidente. Y también para el estatus de una potencia de las características de China, es importante destacar que necesita ser más protagonista, porque no puede seguir con esa política de autosuficiencia y mirar todo desde un ángulo lejano. Porque además ya vemos que lo contagia y lo va a terminar contagiando en algunos sectores. O sea, China en algún momento va a tener que romper esa situación, por lo tanto, lo de Siria acelera el tiempo. No es bueno para China. ¿Qué es esto en definitiva? Es una acción extrema del globalismo. Estos son los únicos que pueden considerarse de alguna manera ganadores. El globalismo no es Estados Unidos, es una parte de Estados Unidos, más una parte de Europa, más una parte de Israel, más una parte de Rusia. Es un sector infiltrado en decenas de países, en las élites económicas, financieras. Tenemos que tener claro ese concepto, porque si lo vemos exclusivamente como naciones, no cuaja el tema. No termina de cerrar. Los que ganan son aquellos que quieren la guerra, porque ellos quieren el incendio total. Esto no sirve a Trump. El programa de Trump de pacificar para poder salir y ahorrarse la plata y concentrarse en el desarrollo del país, no era porque sea un santo, no se puede llevar a cabo si se le incendia el mundo. Le están incendiando el mundo. Inclusive para Israel es una enorme complicación porque, como decíamos, es un bocado demasiado grande para la boca que tiene Israel. Excepto que haga un ataque nuclear. Israel no puede controlar la región si no produce un despoblamiento general. Y solo lo podría hacer a través de eso, armas bacteriológicas o alguna cosa así. En definitiva, lo que estamos viendo nosotros ahora es un conflicto que se extiende
y que es parte de un enhebrado de conflictos latentes que hay a lo largo y ancho del mundo, que es parte en realidad de una tercera guerra mundial. ¿Cuándo comenzará la guerra mundial? La guerra mundial ya comenzó, pero no te llega una carta, documento a tu casa diciéndote que ya comenzó. La guerra ya está en marcha, pero es una guerra que juega en distintos planos y por ahí no la terminás de ver en conjunto. Y estos sectores alimentan conflictos por ganancias temporales. A largo plazo esto no sirve salvo para incendiar más el mundo. Entonces, aquellos que se ven metidos en esta guerra, como es el caso de Israel, de Estados Unidos, de los propios sirios, Irán, China y demás, van atrás de los acontecimientos. Y ese es el gran problema que hay, porque todos van a la larga terminan teniendo un problema que surge de esta crisis en Siria. Solo hay unos ganadores, que son aquellos que quieren que termine habiendo un gran choque termonuclear en el mundo, porque es a lo único que apuntan estas cosas, o por lo menos, si no es un choque termonuclear, es una guerra a gran escala entre las máximas potencias, que, según dicen los propios rusos, lo dicen también los estadounidenses, es imposible pensar una guerra a escala entre Estados Unidos y Rusia sin que alguno apriete el botón nuclear. Y ya para ir cerrando esto, uno vio los festejos de salida, los festejos en Siria, porque se iba Bashar al-Assad, porque lo derrocaban, y los festejos en Occidente. Y no podemos, todo el mundo le viene a la memoria lo que pasó con Gaddafi o con Saddam Hussein. ¿Y cómo terminó Occidente después de eso? Ese Occidente era más poderoso que el actual, y no terminó bien. Terminó expulsado o en el peor de los casos terminó con países en los cuales tiene una influencia relativa. Pero no consiguió nada, no consiguió una victoria y es más, le crecieron sus grandes enemigos. ¿Por qué ahora va a ser diferente? El globalismo en realidad, y esto es importante volver a resaltarlo, tiene una guerra de corte civilizatoria con Occidente. Son dos modelos que se enfrentan, que son distintos y que no siempre están limitados por la cuestión geográfica. A veces en cada uno de los países existen los dos bandos luchando entre sí de distintas maneras. Las guerras de este tipo son polimodales, donde uno combate a todo nivel y en toda circunstancia. Y va a ganar esta guerra el que desestabilice primero al enemigo. O sea, hay dos formas. Una es esta, que es la que usó Estados Unidos contra la Unión Soviética, desestabilizar internamente el enemigo. Occidente es maestro en hacer esas cosas. Con menos recursos tenés muchísima más capacidad porque combina propaganda, combina un montón de cosas que desestabilizan internamente los países. Quien consiga esto gana la guerra porque el enemigo se rinde ante combatir. Por eso, entonces, es que vemos a Rusia que está muy bien abastecida, que la gente está viviendo bien, que los salarios crecen, porque no se puede dar el lujo de poner una economía de guerra a Putin, porque el ataque real de Occidente es a las estructuras económicas de Rusia. Lo militar es casi secundario en esta etapa. Rusia, por otro lado, al igual que China, al igual que Irán, confían en que Occidente se va a precipitar por su propia decadencia más rápido de lo que puedan llegar a erosionar otros países. Cuando vemos las noticias constantes de la degradación de Occidente a nivel diario, bueno, no podemos menos que darle la razón. Occidente está desmoronándose ante nuestros ojos. Ahora, ¿cuánto tiempo más le queda a Occidente? No sabemos. Esa es la gran discusión. La Unión Europea finalmente desapareció del juego, pasó, ya no es más Europa un actor primario, ahora pasa a ser un actor de reparto al servicio en buena medida de Estados Unidos, pero no tiene decisiones. Acá las decisiones las tienen tres países, Rusia, Estados Unidos y China. El resto son todos actores de reparto, ya sea o porque no tienen capacidad suficiente para sentarse en esa mesa o porque no tienen decisión para estarlo. Por ejemplo, la India podría estarlo si tuviese otra actitud. Y el globalismo, entonces, ¿qué hace en este juego?
se aferra a lo que es la última salvación, porque está siendo borrado de Rusia, pero va a ser borrado de todos lados y empieza a tener problemas en múltiples países. Cada vez que uno ve que un candidato que no es del sistema pierde, pasa eso. Cuando tienen que anular las elecciones en Rumania porque no ganó el candidato globalista, es porque se les está yendo la cosa de las manos. Entonces necesitan escalar esto y escapar de su destino. La única forma es la guerra total. Siria se asemeja a esa cuestión, ¿no? Por eso empecé hablando de Pirro, porque esto es una victoria pírrica de Occidente sobre sus enemigos. Desestabilizar y incendiar Siria como han hecho, encierra en el fondo el propio fin de Occidente. Solamente el globalismo más extremo, el sionismo y aquellos partidarios de una apocalipsis nuclear son los que pueden festejar. El resto tiene que estar muy preocupado por lo que han generado, porque no hay ganadores, son todos perdedores.